que hemos querido, lo que hemos vivido, son tantos recuerdos que hoy tienen sentido. Juntos de la mano iremos contigo, con el Santa Elena en el corazón. Amigos para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Amigos para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Movidos por la fe y la alegría. Quiero saber, quiero crecer y descubrir quién quiero ser. Quiero ser parte de, quiero volar en libertad. Soy por vos, sos por mí, somos unión y amistad. Somos la fuerza de cambiar y compartir. Amigos para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Lo que hemos querido, lo que hemos vivido, son tantos recuerdos que hoy tienen sentido. Juntos de la mano iremos contigo, con el Santa Elena en el corazón. Amigos para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Amigos para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Movidos por la fe y la alegría. Quiero saber, quiero crecer y descubrir quién quiero ser. Quiero ser parte de, quiero volar en libertad. Soy por vos, sos por mí, somos unión y amistad. Somos la fuerza de cambiar y compartir. Amigos para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Lo que hemos querido, lo que hemos vivido, son tantos recuerdos que hoy tienen sentido. Juntos de la mano iremos contigo, con el Santa Elena en el corazón. Amigos
energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Amigos, para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Movidos por la fe y la alegría. Quiero saber, quiero crecer y descubrir quién quiero ser. Quiero ser parte de, quiero volar en libertad. Soy por vos, sos por mí, somos unión y amistad. Somos la fuerza de cambiar y compartir. Amigos, para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Lo que hemos querido, lo que hemos vivido, son tantos recuerdos que hoy tienen sentido. Juntos de la mano iremos contigo, con el Santa Elena en el corazón. Amigos, para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Amigos, para toda la vida, unidos por la misma energía. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Movidos por la fe y la alegría. Quiero saber, quiero crecer y descubrir quién quiero ser. Quiero ser parte de, quiero volar en libertad. Soy por vos, sos por mí, somos unión y amistad. Somos la fuerza de cambiar y compartir. Amigos, para toda la vida. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la tercera sesión de la octava Feria de Buenas Prácticas en Educación, organizado por el Colegio Santa Elena y UNESCO, la Oficina UNESCO de Montevideo. Estamos en la jornada final, donde mientras ustedes ven en pantalla el repositorio de las buenas prácticas, que reitero, pueden acceder a él a través de la página web del Colegio Santa Elena, www.santaelena.edu.uy. Entran allí en un link que dice experiencias. A partir de ese link ustedes van a ver lo que están observando en pantallas, donde está la lupa. Pueden entrar a cada una de las valiosísimas experiencias que centros públicos, privados de Montevideo Interior se han presentado y han sido seleccionadas para esta edición virtual de la Feria de Buenas Prácticas. Además, allí en esa lupa pueden tomar contacto directo con los autores de las experiencias. En ese sentido, queremos informarles que en la tarde de hoy vamos a realizar un panel de carácter internacional con la participación de Inés Dassel, de
de Argentina, muy conocida por todos ustedes, también Gabriel Brenner, y el profesor Robert Silva, presidente del CODICEN, que está llegando con unos minutos atrasado después de una sesión de CODICEN, pero en unos minutos va a estar aquí con nosotros. Y también quiero presentarles a Sonia Escafo, que está aquí presente y que nos va a acompañar también como parte integrante de este panel, la magíster Sonia Escafo, una destacada educadora uruguaya que ha sido cofundadora en el origen de esta Feria de Buenas Prácticas y que acompañó desde su inicio. Así que, Sonia, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Adelante. Bien. Damos comienzo entonces a esta mesa con un título tan desafiante como actual, que es Los dilemas de una escuela desafiada. Absolutamente real, absolutamente vivido por todos los educadores, es hoy uno de los desafíos que tenemos que enfrentar. Nuestro panel ha sido presentado por el director, por Pablo, y comenzará con la intervención de la doctora Inés Dassel, a quienes damos la bienvenida. Inés Dassel es profesora investigadora del Departamento de Investigación Educativa en México, miembro del Sistema Nacional de Investigación de México, es doctora de Educación egresada de la Universidad de Madison, fue directora de Educación de Flaxo, Argentina, profesora visitante de universidades de París 8 y Humboldt, investigadora. Hay un gran reconocimiento en este país a su trayectoria. Es una escritora que leemos muy habitualmente y que nos complace recibir. Bueno. Sonia, cuando me digas empiezo, pero no sé si tengo que empezar o sí, ¿ya? Bueno, sí, ¿sí? ya Listo. Es así. Muy bien. Bueno, aquí la coordinación internacional no es tan sencilla y tecnológica. No, para nada. Así es. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. La verdad que me da muchísimo gusto esta invitación. Me da también envidia verlos ahí en un estudio, pudiendo juntarse. Hace rato nosotros aquí en México nada, así que bueno, cada uno con sus desafíos, ¿no? En este momento. Pero bueno, ahí preparé una presentación, así que voy a compartirla, que tiene que ver con compensar estos desafíos que tenemos hoy en la escuela, los dilemas que nos han planteado. Esta es una imagen que compartimos argentinos y uruguayos con este guardapolvo, que es este símbolo de la escuela pública, ¿no? en los dos países y en otros países también, y para mí esta imagen de la ilustradora argentina Isol es muy interesante en términos de lo que la escuela puede hacer en un contexto en que estamos un poco a la intemperie, con muchas tormentas, con un cielo negro arriba. Bueno, creo que la escuela tiene que intentar ser un poco un paraguas para proteger sobre todo a los chicos y a las chicas de este momento tan difícil en muchos casos, ¿no? Voy a ir muy rápidamente. Uruguay es un caso excepcional en América Latina. La mayoría de los sistemas escolares tuvimos que cerrar las puertas, tuvimos que seguir funcionando. Me gustó mucho algo que estuvo circulando acá en México, y que no es solo de México, por supuesto, diciendo, bueno, el edificio está cerrado, pero la escuela no. Pero la dificultad o el desafío de tener el edificio cerrado sin duda ha sido lo que marcó este 2020 y lo que nos está, me parece a mí, bueno, obligando a desarrollar muchas cosas, mucha creatividad, mucha experimentación, mucha solidaridad, ¿no? Creo que hay fenómenos muy interesantes, también difíciles. No vamos a negar que han sido muy difíciles y siguen siendo muy difíciles. Ahí, bueno, es un trabajo que hizo la CEPAL y que sigue haciendo, recopilando información de qué pasó en los sistemas educativos en América Latina
vemos que la gran mayoría tuvimos que adaptarnos a situaciones de aprendizaje a distancia, que solo una minoría pudieron garantizar clases en línea, en vivo, y diría yo todavía más, hay algo que se pudo garantizar de clases en línea en vivo, pero tuvo que ver con la iniciativa de escuelas, la iniciativa de docentes, y claramente atravesado por cuestiones de desigualdad. Aquellos sectores que tienen condiciones para sostener encuentros sincrónicos lo están haciendo, y yo diría que hay escuelas que en ese sentido dieron un salto a probar formas nuevas, ¿no? A ensayar, bueno, cómo hacer este trabajo de otra combinación de lo sincrónico y lo asincrónico, y la mayoría de las escuelas lamentablemente no hay condiciones para sostenerlo, y hubo que depender más de otro tipo de tecnologías que después voy a contar un poquito más. La cuestión es que lo escolar tomó otras formas que lo habitual, ¿no? Y este es un Padlet de una escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, lo escolar apareció un poco así, de una manera que uno podría decir desordenada. Uno entra acá, si llegan a verlo, bueno, es como esto de tener los grupos escolares y las materias escolares ni siquiera por grupo, ¿no? Bueno, cómo orientarte. Estas plataformas como Padlet tienen varias ventajas, de poder subir videos, de poder compartir audios, textos, pero es bastante, diría yo, muy distinto a lo que estábamos acostumbrados de grupo escolar, materia escolar, ¿no? Con una organización, ¿no? del tiempo y de los conocimientos muy diferente. Y quiero detenerme un minuto en este meme que circuló, y bueno, también escribí algo cortito sobre esto, pero para mí fue, en el comienzo de la pandemia, fue una especie de, no sé si llamarlo revelación, no es que no lo supiera, pero en todo caso esta discusión que plantea el meme de decir, bueno, esto no es una escuela, tomando el cuadro de Magritte, y uno podría decir, bueno, el cuadro de Magritte tomaba una pipa, ¿no? Y decía, esto no es una pipa, y yo cuando vi esto por primera vez dije, bueno, pero el juego no es lo mismo, porque Magritte tomaba el dibujo de una pipa y la palabra pipa, y acá dice escuela y pone una computadora, y después dije, bueno, ¿y por qué no? Porque me tuve que responder a mí misma, bueno, ¿y por qué esto no puede ser una escuela? ¿No? ¿Por qué pensar que la escuela, yo soy historiadora de la educación como primera formación, sé que la escuela, el edificio escolar no existió siempre, es más, es una invención, entre comillas, más o menos reciente en su especificidad, ¿no? Y en su difusión masiva, ha sido más bien, podemos decir, quizás 200 años, ¿no? Y entonces, en el futuro, quizás esto pueda ser una escuela, ¿no? Y en todo caso, me parece a mí que lo que coloca muy bien este momento es, bueno, ¿qué es la escuela al final, ¿no? Y la escuela en esa configuración sociotécnica, la llamo yo apoyándome en distintos autores, bueno, siempre la escuela estuvo atravesada por distintas tecnologías, organizando su trabajo con distintos artefactos. Bueno, ¿qué lugar juegan ahí las computadoras? Para pensar esto me voy un poquito más atrás, y ahí tomo esta imagen de Comenio, que es un gran pedagogo, digamos, probablemente el primer pedagogo fuerte de la modernidad que organiza la escuela, y acá vemos una situación de escuela, esto, ¿no? Como de aula. Me gusta mucho algunas de las cosas que ahí aparecen, no me voy a detener en ellas, pero entre otras cosas, bueno, la idea del pizarrón, de las ventanas de regulación, los chicos sentados, el maestro, él dice que, Comenio dice, ¿no? Enseña, y además dice algo que a mí me interesa en este contexto, uno de los desafíos que se aparece, de a ratos bastante, en mi opinión, mal formulados, la cuestión de la evaluación, ¿no? Y acá una de las cosas que dice Comenio es, bueno, los chicos, algunos se sientan en la mesa y escriben, el maestro corrige sus faltas, ¿no? Y esta idea de corrección de las faltas, yo creo que es una idea central de lo escolar, pero no tiene que ver necesariamente con la evaluación, como la entendemos, mucho menos con poner una nota o acreditar o promover, sino con la idea de validar conocimientos. Y para mí sí hay algo ahí específico de la escuela que habría que pensar, que tiene que ver con este espacio de construcción de conocimientos en los que esa apropiación personal se va validando colectivamente, ¿no? Y esto es algo de lo que habla Comenio de una manera muy interesante, y bueno, imagina una escuela así, una escuela más encerrada y una escuela con ciertos artefactos, como el pizarrón. Esta es otra imagen lindísima de una escuela para chicos sordos, y fíjense todo el uso que tiene ahí del pizarrón, uno podría decir muy activo. Tendemos hoy a identificar el pizarrón como una tecnología rígida, pasiva. Creo que si uno mira para atrás fue al revés, fue a poner en movimiento muchas cosas y apoyar el trabajo
en distintos soportes, ¿no? Además en soportes colectivos, no soportes individuales, pasar de una tablilla individual a una pizarra colectiva. Podríamos decir también el cine fue una tecnología educativa importante, quizás no totalmente aprovechada. En este momento me parece que estamos por fin aprovechándola más. Y pensando en estoy haciendo un paneo demasiado rápido, pero bueno, ¿qué pasa hoy si uno piensa en la enseñanza en la escuela? Siempre se apoyó en distintos artefactos, ¿qué pasa hoy con los medios digitales, ¿no? Y esta es la pregunta que me parece que hay que hacerse, y bueno, y uno podría decir, en comparación con lo que planteaba Comenio, hay un trabajo mucho más individualizado, para algunos esto es una buena noticia, para mí tiene su parte problemática, ¿no? Acá incluso la composición de la fotografía es muy interesante porque el maestro está en una posición subsidiaria, ¿no? Como inferior a los chicos, y me parece que dice mucho respecto a cómo se piensa este eje de centrarlo en el alumno, que explore libremente, pero hay una idea de transmisión cultural bastante interrumpida, una idea de construcción colectiva y de nuevo de validación de los conocimientos en función de una construcción pública, me parece a mí también bastante interrumpida. ¿Qué pasó en el confinamiento? Bueno, me parece que tuvimos un avance de la digitalización enorme, y que aquí nos va a plantear, bueno, por un lado acá puse una foto que mandó un estudiante a una de mis estudiantes aquí en México, bueno, esto, operación rechazada por el servidor. Me parece que este aspecto de las fallas de las tecnologías no es algo para minimizar, no es que las ponemos y funcionan y nos resolvieron el problema, muchas veces también lo complican, pero además diría, estamos produciendo ahí un avance de la datificación enorme, y me parece a mí que hay mucho para pensar respecto a estos nuevos actores educativos que son las plataformas, gobernadas por grandes empresas transnacionales, que yo por lo menos tengo muchas dudas y muchas inquietudes respecto a lo que está pasando aquí, ¿no? Respecto a qué va a pasar cuando esto avance y avance y avance, qué pasa con las formas de regulación pública, la discusión del bien común, ¿no? En un contexto de este avance. Sin embargo, diría, bueno, por supuesto, está bien ponerse a tono, ¿no? con el momento, ponerse a tono con este mundo en el que vivimos, que es un mundo digitalizado. Creo que hay que pensar un poco, bueno, en qué direcciones está yendo esa digitalización, quiénes son sus actores principales, y a ver si podemos moldear alguna otra cosa. Hubo muchos programas, acá estoy hablando del programa Aprende en Casa en México, que tuvo una presencia muy fuerte en la televisión, eso también fue interesante, es una historia del sistema educativo mexicano con la telesecundaria, el telebachillerato muy fuerte. Bueno, esto se aprovechó, la experiencia con la televisión fue muy importante. También tenemos varias preguntas y ahora están en curso varias investigaciones respecto a qué pasó en las familias con esta situación, ¿no? Lo cierto es que tuvimos que salir del edificio escolar y empezar a hacer escuela en otras plataformas, en otros contextos, ¿no? Con una conectividad muy desigual, con una indiscriminación fuerte de los espacios y los contenidos, y en muchos casos yendo a donde podíamos encontrar a los estudiantes, ¿no? Algo que también me pareció muy interesante es que en este contexto de la domiciliación en casa, del trabajo escolar, muchos chicos necesitaron reconstruir algo de lo que yo llamo el entorno artefactual, del interior de artefactos, fíjense, como el pupitre, la mesa, si hay computadora o no hay computadora, bueno, en algunos casos hasta ponerse el uniforme, ¿no? Que tiene que ver con lo que la escuela hace de umbral, ¿no? De poder salir de tu casa y colocarte en otra posición, de alumna, de alumno, de estudiante, ¿no? De ser otra cosa que hijo o hija, ¿no? También vimos que hay uno de los desafíos más grandes son estos contextos tan desiguales, tan precarios, ¿no? tan inestables. Bueno, acá esto es un trabajo que hizo acá una colega mía, Silvia Ochoa, en Ciudad de México, que los estudiantes de ella, de escuelas medias, le mandaron algunas fotos. Bueno, esto de ir a colgarse a la casa del vecino, convivir con familiares que están enfermos. Bueno, la verdad es que esa voluntad, ¿no? Ese afán de escuela, como dice mi amiga Silvia Serraman, ese afán de sostener la escuela es impresionante, ¿no? Y en un contexto muy precario y muy inestable, ¿no? Para mí también una de las cosas quizás muy interesantes que produce esta pandemia es esto de tener que dar clase por WhatsApp, ¿no? Y cuando empezó, además yo estoy dirigiendo acá en México una tesis sobre el uso del WhatsApp por parte de los docentes, la tesis está más enfocada a la formación profesional, podemos decir, o las conversaciones de los docentes, bueno, qué pasa con
una comunicación más informal, más horizontal, en un sistema educativo como el mexicano, muy jerárquico, y de repente aparece esto de que dan clase por WhatsApp, y nosotros ya veníamos pensando sobre el WhatsApp, y fue una sorpresa, ¿no? Bueno, ¿cómo se da clase por WhatsApp? Y de hecho lo que aparece, bueno, es la herramienta más utilizada en toda América Latina. Si uno le pregunta a los colegas europeos, esto no fue el caso. Me parece a mí que tiene que ver con nuestros contextos más precarios, de conexión muy desigual, y entonces, bueno, un modo bastante democrático de acercarse a los estudiantes fue por el WhatsApp, fue una manera de mantener un contacto, de poder encontrarnos, pero fue mucho más difícil sostener secuencias de trabajo, ¿no? Y uno puede ver ahí, bueno, esto, ¿no? Como muy heterogéneo esta cuestión de que se abre una pregunta, se abren muchos hilos, después no hay cierre, hay muy poco trabajo con la escritura, hay muy poco trabajo con las producciones, a lo sumo van y vienen tareas ya hechas, ¿no? Pero es muy difícil ahí sostener el tipo de trabajo que teníamos en las aulas, ¿no? Y ahí nos vamos acercando un poco, me parece a mí, al meollo de la escuela desafiada. Bueno, me parece a mí que nos hace pensar mucho la pandemia sobre nuestras formas de trabajo, ¿no? Una de las cosas que enseguida empezamos a plantear en abril, mayo, fue, bueno, la escuela no es solamente repartir tareas, cuidado, ¿no? Porque al principio la primera reacción frente a no tener edificios escolares, te mando un montón de tareas y me devuelves un montón de tareas, y dijimos, bueno, no, esto no es la escuela, ¿no? Y lo que produce el WhatsApp puede tener algo de conversación, pero la verdad es que tampoco produce la conversación que queremos en torno al trabajo escolar, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí, si usamos esta experiencia de la mejor manera que podamos para aprender, me parece que nos permite desplegar muchísimo nuestros procesos de trabajo, entender dónde están esos nudos, qué es lo importante de sostener, pensar, por ejemplo, algo en torno a nuestros diseños curriculares que suelen ser tan extensos, tan imposibles de abarcar. Bueno, ahora nos obligó a hacer recortes en profundidad, a ir más en profundidad en pocas cosas. Bueno, quizás esta sea una buena pista para pensar en el futuro, ¿no? Yo creo que también nos hace ver la importancia del aula como conversación, como espacio de conversación. Me parece que en este momento nos está costando mucho reconstruir a través de todos estos intercambios fragmentados. Con suerte estamos en WhatsApp, en muchos casos no estamos en WhatsApp, o estamos en 5 plataformas, en 6 plataformas para encontrar a nuestros estudiantes. Bueno, cómo organizar, y en todo caso yo creo que algo que se extraña del espacio físico en el que estábamos juntos y juntas, es, bueno, precisamente ese tipo de posibilidad de organizar un trabajo escolar que sea más colaborativo, más compartido, más conversado, ¿no? Me parece que también aparece una discusión interesante respecto a este centro en la tarea y en la evaluación, agregaría, ¿no? Bueno, la escuela no está para evaluar en el sentido de que, bueno, si no puedo acreditar, si no puedo evaluar, entonces no hay enseñanza. Claro que hay enseñanza. El punto es, bueno, creo que hay que trabajar mucho más lo que se llama evaluación formativa, o lo que yo llamaría más en esta línea de convenio, bueno, una validación de la apropiación de los conocimientos, una construcción más pública, más común de lo que estamos apropiándonos. Aprendemos muchas cosas en muchos lugares, la diferencia en la escuela es que aprendemos cosas de manera más rigurosa y vamos validando lo que aprendemos con otros, ¿no? Y con otras. Entonces, y con alguien que tiene una formación especializada como los maestros, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que trabajar también esta idea de qué es la escuela, de qué está hecha, ¿no? Último comentario de este tema de las formas de trabajo escolar en la pandemia. Me parece que los desafíos que estamos pasando hoy nos hacen pensar mucho sobre la sincronía y la asincronía. Por ahí podemos tener menos actividades sincrónicas y pensar mucho más lo sincrónico. Podemos pensar una interacción, ¿no? Y los ritmos y las intensidades de lo escolar distinto a como lo veníamos pensando. Por supuesto habrá que resolver un montón de cosas, porque la escuela, entre otras cosas, para las familias trabajadoras cumple una función muy importante de cuidar a los chicos, ¿no? Pero si uno pensara que eso está resuelto de otra manera, quizás no hay que tener una jornada escolar tan larga, pero hay que tener formas de trabajo sin duda sincrónicas, de encuentro, ¿no? De trabajo colectivo. Entonces, para cerrar, ¿qué es la escuela? Para mí algo de lo que aprendimos este tiempo tiene que ver con ese corazón de la escuela. Si la escuela no es el edificio o no es solo el edificio, bueno, yo creo que sí hay algo que aprendemos, es que necesitamos, como dice Mayelén, hicimos suspendernos en algún espacio-tiempo. Creo que para eso el edificio escolar nos resulta más útil que la casa. Me parece a mí que esta importancia de la escuela como umbral, como lugar otro, ¿no?
como pasaje hacia otro espacio es fundamental para que haya más autonomía, precisamente esto que digo al final, una autonomía intelectual y afectiva de los chicos respecto a sus familias, y también un tiempo de los papás, las mamás, los papás, las familias, sin los chicos, ¿no? Creo que esta autonomía es importantísima para todos. También creo que tenemos que sostener esta idea, bueno, de encuentro, conversación intergeneracional en torno a los saberes. La escuela está para eso, está para transmitir y para producir conocimientos relevantes y para generar esa apropiación por las nuevas generaciones. Y finalmente esto que me gusta mucho, y con esto cierro, esta idea, bueno, de sostener un trabajo cuidado y amoroso que enseñe a mirar al mundo y a interesarse en el mundo, ¿no? Entonces esto del paraguas ojalá que sirva para que, bueno, cuando aclaree un poco podamos retomar nuestra tarea de una mejor manera, ¿no? De una manera de nuevo amorosa, cuidadosa, como hemos intentado hacerlo ahora, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Inés, esta primera parte de tu participación ha sido extremadamente rica en plantear cuestiones para pensar, para intercambiar. A modo de pregunta, me gustaría recoger algunos de estos disparadores, de los muchísimos que dijiste, pero que entiendo que a los docentes les preocupa especialmente. Me interesó cuando tú planteas el tema de la evaluación de los aprendizajes, gran problema que se le planteó a los docentes, sobre todo en el periodo donde la presencialidad estaba interrumpida, y tú planteas sobre esto algo muy interesante porque haces la aclaración de que se puede formular mal la cuestión y en realidad tú hablas de validar el aprendizaje, validar el conocimiento, donde queda como ligado a pensar que se precisa de alguna manera investigar acerca de cómo fueron pudiendo aprender los niños y los adolescentes y cómo estuvieron obstaculizados. Creo que ese punto puede ser muy interesante. ¿Tú crees que hay que investigar porque esta realidad es nueva o hay algún punto de arranque del que se podría partir? A ver, yo creo ahí, en algún momento Graciela Frigerio dijo, bueno, estamos en una situación inédita, pero también es cierto que tenemos una biblioteca que nos ayuda a pensar algunas de estas cosas. Yo creo que esa idea de, bueno, tenemos una biblioteca que podemos movilizar en este contexto, creo que es cierta. Estamos en una situación inédita, pero me parece que también podemos ir con ciertas preguntas respecto a esto, a qué aprendieron, como vos decías, con qué pudieron construir, ¿no? ¿Qué les hizo falta? No sé, de hecho sí, se están haciendo varias investigaciones en este momento, ¿no? Yo ahí diría, bueno, la noción de validación de los conocimientos o de los aprendizajes es una idea que yo retomo de Bernstein, digamos, no lo dice así Comenio dice el maestro corrige los errores. Yo diría más que corrección, o en todo caso, ¿para qué sirve esa corrección? Para ver con qué vamos logrando, ¿no? Y para poner en común, para ver cómo lo hicieron los otros, para aprender de los demás, ¿no? Esto es algo que también vimos enseguida en la pandemia. Los chicos se quejaban de que no tenían a sus compañeros y tenían demasiada atención adulta, ¿no? Todo, bueno, esto sobre todo en las casas que estuvieron conectados, por supuesto en otras casas no pasó así, ¿no? Pero yo lo recibí más de chicos de clases medias que decían, bueno, ¿no? Ahora estoy demasiado solo o sola frente a los maestros, frente a mi familia, ¿no? Y bueno, me falta acá todo el apoyo de mis compañeritos, de mis compañeritas que me ayuden a pasar esto, ¿no? Y yo creo que ese apoyo, muchas cosas que no nos damos cuenta cuán importantes son, hoy están muy de relieve, ¿no? Esto de que, bueno, ¿cómo lo hiciste vos, este problema, ¿no? Y bueno, y esto de que para una maestra o maestro empezar a dialogar, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué hiciste acá? ¿Qué hiciste allá? ¿Cómo lo viste? Y esa es la conversación que arma el conocimiento. Entonces, cuando digo validación, no estoy pensando en que es una nota numérica, ¿no? Sino es poder expresarlo, poder escribirlo, poder hablarlo, poder confrontarlo, poder ubicarse en relación a lo que se va construyendo colectivamente, ¿no? Para mí esa es la validación que me parece que es central que haga la escuela. Después está la conversación de la evaluación y sobre eso también podemos hablar de la evaluación en el sentido más tradicional, ¿no? Muy bien. Gracias.
Inés, mientras se prepara Gabriel, que va a hacer su intervención, no queríamos dejar de agradecer nuevamente, ahora presencialmente, al profesor doctor Robert Silva, que en medio de una intensa jornada de trabajo ha logrado acercarse hasta aquí, y agradecemos mucho el honor para el Instituto de Educación Santa Elena de tenerlo aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Pablo. Un gusto estar acá. Parte de lo que es el Uruguay que Inés señaló, tal vez es este ejemplo. Cualquiera puede imaginarse lo que debe ser esta tarde de trabajo para quien dirige la Administración Nacional de Educación en todos los sectores de la educación básica. Y Robert, el profesor, el educador, el amigo, está acá porque le importan los dilemas, y tal vez el kit de su gestión y de la gestión del consejo que preside es intentar mantener el dificilísimo equilibrio entre las cuestiones de lo cotidiano y los grandes temas, los grandes dilemas como Santa Elena planteó para esto. Muchas gracias también. Un gusto, Sonia, estar contigo. Sí, Sabes para mí también. Que te tengo. Sí. Entonces, Vamos a Gabriel. bien, muy bien. Tenemos el gusto ahora, ¿lo presento? Es más difícil entender el mundo cuando uno lo tiene virtual y presencial. A mí me está costando, no me resulta tan fácil. Un gran gusto ahora de recibir a Gabriel Brenner, otro de los grandes educadores, colegas, hermanos de Argentina, con quienes nos unen tantísimas afinidades y problemas comunes, y nos diferencian también otros aspectos, algunos de escala y otros de sentido también, pero hay mucha posibilidad de hablar y de enriquecernos, como en el caso de Inés, como en el caso de Gabriel, de su presencia. Para las personas que están mirando esto, Gabriel Brenner es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, tiene su especialidad en Gestión y Conducción del Sistema Educativo, es profesor en enseñanza primaria, profesor por la Flaxo, profesor adjunto, docente, director y asesor de escuelas primarias, coordinador de capacitación de directivos de escuelas primarias. Y sin pretensión de agotar esto, ¿qué estoy queriendo decirle a todos los que están participando de este tema? Ha estado, como muchos de nosotros, en casi todas las canchas donde uno tiene que jugar el partido de la educación día a día, año a año, a veces en situaciones más previsibles y en otras absolutamente imprevisibles, como fue la que nos ha tocado este año de plantear. Es un gusto recibir entonces a Gabriel y ver su participación en este encuentro. Bueno, muchas gracias, Sonia, te agradezco la presentación. Permitime decir que me siento muy contento de estar de algún modo, no de manera de cuerpo presente, pero de algún modo estar visitando el Colegio Santa Elena, que allí estuve hace un tiempo y nadie ni nunca nos hubiésemos imaginado que esto iba a ser así. Suponíamos que iba a ser de vuelta, en este caso en Montevideo, pero bueno, estamos a través de esta vía virtual, por razones que todos conocemos, pero permitime también hacerle un especial saludo y agradecimiento en esta invitación a Pablo Cayota, como quien conduce la escuela, y al equipo docente con quien tuve la oportunidad de conversar y trabajar en una jornada. También saludar a Robert Silva y a través de Robert a los colegas y las colegas del sistema público uruguayo, que también respeto y con quienes intercambio de manera muy seguida. Y particularmente un especial saludo y sentirme honrado de compartir la mesa con Inés. Yo tengo mucho afecto por Inés porque me formé en la UBA junto con Inés un cachito después, pero me salió con rima y todo, pero tengo enorme admiración y mucho afecto, y como bien lo decías vos, Sonia, Inés es una referente indiscutida del campo de la pedagogía, así que para mí es también una amiga y alguien con quien tengo un afecto y siempre me gusta escucharla, así que también disfruté mucho de escuchar su ponencia, que siempre prepara y es bien quirúrgica. Bueno, la verdad es que lo que yo quería era también decirles que muy interesante estas buenas prácticas que sé que la querida Beatriz Macedo también
ha presentado junto con otros colegas y que he leído, y me parece que son prácticas interesantes para poder dar visibilidad a los modos que encontramos de resolver este problema de la pandemia. Como bien señalaba Inés, en México hay acuartelados, para usar una metáfora no muy simpática, pero que a veces es cierta, en Argentina también. Uruguay creo que es más flexible en ese sentido, aunque también con algunos vaivenes, ¿no? Porque esto es algo de lo que vamos aprendiendo día a día, no hay recetas universales ni definitivas. Así que en ese sentido me parece interesante aclarar, y hablo en clave de lo que nos viene pasando en Argentina y cómo y qué dilemas desafían a nuestra escuela. A mitad de marzo tuvimos, yo diría, para explicarlo gráficamente, una frenada en seco. Quizás esa metáfora que cualquiera vive dentro de un automóvil le permite entender qué nos pasó. Y esa frenada en seco, de golpe, nos hizo entrar en un territorio, en un momento claramente excepcional. Estamos viviendo un momento excepcional, y me parece importante definirlo como un momento excepcional, y por tanto transitorio, por más que lo transitorio a veces se nos parezca eterno. Digo, me parece interesante pensar esto para poder pensar, analizar y actuar en el mundo de la escuela, sabiendo que estamos en un momento excepcional. Hace un tiempo escuchaba también a otro colega, que también Inés conoce mucho, que es Carlos Escliar, que decía algo así como, bueno, estamos en un momento excepcional. A ver, ¿cómo le vamos a pedir normalidad a la escuela en tiempo de excepción? Y me parece interesante también pensar esto para, no digo para relajar, pero sí para poner en situación más real el diálogo y la relación de las familias con la escuela, de los medios de comunicación con la escolaridad, de los gobiernos con el sistema educativo. Entonces, yo pensaba que vivimos un momento muy incierto, estamos en un momento de mucha incertidumbre, que nos genera angustia, que perdemos seres queridos, que no sabemos bien cómo reaccionar, que la distancia física, que cómo hago, que hacia dónde, que cuánto más, y la verdad que es muy difícil, educadores y educadoras, nosotros, trabajar en un marco de tanta incertidumbre. Por eso es que yo preparé, para compartir con ustedes en este ratito, algo como para poder paliar este estado general de incertidumbre, porque es imposible en la escuela el acto pedagógico sin algún mínimo nivel de certeza. Venimos de una época de certezas demoledoras, en el siglo XX especialmente, que nos han demolido en algún sentido, otras que recuperamos y que transformamos para mejorarlas, pero es imposible manejarnos en la absoluta incertidumbre. Entonces pensaba que en vez de recurrir, como a algunos a veces les interesa, al pasado como solución, esas cosas que son a veces de cierta restauración, y pensar en esas certezas demoledoras, que se queden allí, pero frente a la incertidumbre, pensé que quizás era mejor proponer algunas certezas de a pie, para encontrar una metáfora. Entonces preparé algunas certezas de a pie, que si me permiten, ya que somos tan parientes, ¿no? Y rioplatenses, quizás también permítanme que pensé en unas certezas que crecen desde el pie, a propósito de reivindicar a esa hermosa canción que Citarrosa escribió en el 81, ¿no? Y que acá tenía y iba leyendo y tarareando, ¿no? Que cuando dice que crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie, ánima del rumbo seguro crece desde el pie, cantan para usted los cantores, crecen desde el pie, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Y podría seguir, pero me parece que estas certezas que crecen desde el pie son más singulares, son quizás más pequeñas, pero nos permiten ir avanzando. Una primera certeza que crece desde el pie y que tenemos que clarificar, Inés habló de eso, es la importancia del Estado. La importancia del Estado en tiempos de pandemia. No es lo mismo un país que tiene un Estado que se hace responsable de cuidar a la población que un Estado que no lo hace. Y lo mismo me refiero si hablamos de políticas educativas. Por eso me parece importante la presencia del Estado, mucho más en contextos de desigualdad. Uruguay y Argentina forman parte de América Latina, el continente más desigual del mundo. No dije más pobre, dije más desigual. Y justamente Inés se refería con una imagen a aquel chico que iba a buscar señal de Wi-Fi a la casa del vecino. Bueno, la desigualdad es un asunto que nos atraviesa y que la pandemia la pone todavía mucho más descarada
y frontal y exacerbadamente frente a todos. Entonces, el problema de la desigualdad es que algunos chicos y chicas no llegamos con la escuela, no llegamos desde el Estado. Pero también es cierto que otros chicos están sobresaturados de estímulos, y eso también refleja dos imágenes de la desigualdad. La desigualdad tiene que ver con un estado en el que muchos tienen muy poco y muy pocos tienen mucho, no estoy inventando nada, por lo tanto, por eso la importancia y el rol del Estado para arbitrar los medios y llegar en esta continuidad pedagógica del mejor modo posible a los chicos, a las chicas, a los gurises, y fundamentalmente escuchaba atentamente la investigación que está supervisando y acompañando Inés. Interesante pensar en el WhatsApp. Bueno, el WhatsApp, o mejor dicho, esto es el medio fundamental con el que se está paliando y llevando adelante la comunicación durante la pandemia. En una investigación reciente del propio Ministerio de Educación Nacional, en otra investigación de una fundación que se llama Argentinos por la Educación, que le integran muchos especialistas que no están ligados al gobierno que hizo el informe anterior, digo para hablar de ambos informes, coinciden en que casi en un 70-80% es el celular y WhatsApp el modo exclusivo de comunicación, y las plataformas como la que estamos usando ahora son parte de un privilegio de un 20-30%, y me refiero y me remito a las estadísticas de estas investigaciones. Entonces, esa es la primera certeza desde el pie. La importancia de un Estado presente, en nuestro caso en un país federal como la Argentina, del Estado nacional, el provincial y el municipal. Otra certeza desde el pie, y que creo que es un imperativo de la continuidad pedagógica y que tiene que ver con el modo en que se desafía a la escuela, es que la importancia primordial en estos tiempos de excepción transitorios tiene que ver con sostener el vínculo. El vínculo recién empezaba a darse en los primeros días de marzo. Los chicos de primer grado empezaban a conocer a su maestro o a su maestra, y lo mismo en cuarto de la secundaria, ni hablar en sala de 4. Y de repente, con esa frenada de golpe, tuvimos que meternos en nuestras casas y se armó otro tipo de relación escolar. Entonces, me parece interesante entender que la importancia tiene que ver con que podamos, y sigue siendo ese el desafío, sostener el vínculo entre la escuela y las estudiantes y las familias. Dice Massimo Recalcati, un psicoanalista italiano que les recomiendo en su libro La hora de clase, aporte muy interesante, en una conferencia que dio hace pocos días, el 17 de octubre, justamente es una conferencia que les pido que la busquen en las redes. Son 5 lecciones del COVID-19, ¿no? Una de las lecciones tiene que ver con lo que él llama la cura, y dice que la única opción frente al mal, hace una comparación con la peste de Camus, es saber quedarse. Esa es la fórmula de la cura, dice Massimo Recalcati, y yo tomo ese saber quedarse como fórmula de la cura, y pienso que el desafío de la escuela tiene que ver con que los chicos puedan salir quedándose en casa. Y eso interpela un modo de hacer escuela, que los chicos puedan salir quedándose en casa. Porque justamente tiene que ver con que la escuela tiene la oportunidad y el desafío de ofrecer una bocanada de aire fresco, de interrumpir o sortear de algún modo esa endogamia en la que a veces quedan perpetuadas las familias durante tanto tiempo adentro de sus casas. Y la verdad es que esto me remite a pensar en otra certeza desde el pie, que tiene que ver con el vínculo entre adultos escolares y adultos familiares. Porque en esa relación, y Inés podría decir mucho sobre esto en función de la historia de la educación, en el vínculo entre las familias y las escuelas hay mucha fuerza que tiene que ver con el modo de formatear o la fuerza imperante de buena parte de la escuela moderna durante, por ejemplo, el siglo XX, pienso en clave argentina, también uruguaya. Sin embargo, creo que la pandemia nos permite revisar, y no solo la pandemia, pero la pandemia nos permite revisar el vínculo entre adultos escolares y adultos familiares, porque allí hay algo para poder, en todo caso, explorar y poner en juego. Y me refiero fundamentalmente a la construcción de una relación de confianza, pero también
a tener en cuenta y a desafiar ese mandato a veces tan instalado en la escuela, de que los adultos escolares tienen que ser supletorios, ¿no? Tienen que poder hacerse cargo de lo que le falta en términos de déficit a un pibe. Entonces muchas veces en la sala de maestros escuchamos, en la sala de profesores, no, que con este chico no se puede, mira la familia que tiene, y aparece también el juicio de valor respecto a lo que hace con su vida la familia de este chico. Y la verdad que a veces, y en ese sentido poniendo bajo sospecha esa perspectiva a veces un poco, digamos, moralista, en la que uno juzga lo que hace la familia de un pibe, porque nosotros los docentes estamos para trabajar con ese pibe en la escuela, no para juzgar lo que hace o lo que no hace su familia. Está bueno revisar esa idea de adulto supletorio y relevarla por otra figura, de un adulto disponible. Y eso me parece interesante como una certeza desde el pie para este momento. Porque un adulto disponible, y no me refiero a la disponibilidad en clave mercantil, porque también a veces algunos se confunden y se resbalan en cierta compulsión de la virtualidad. Porque no me refiero a que los docentes ahora somos una especie de telemarketer educativo 24 horas por 7 días. Esa no es la idea del adulto escolar disponible. Ni tampoco mamá y papá se convirtieron en la maestra y el profesor suplentes. Me parece que la idea es pensar en un adulto escolar disponible que pueda anteponer la escucha al juicio demoledor, que a veces también forma parte de nuestros modos de hacer y tenemos que revisarlos. Y cuando digo anteponer la escucha, digo que es muy importante este momento, y yo estoy en contacto con muchos docentes y directores de escuelas secundarias y también primarias, poder poner una escucha atenta a los chicos y a las chicas que están en sus casas. A veces la escucha es una herramienta pedagógica definitoria, fundamental, y en ese sentido constituirnos en la bocanada de aire fresco también supone constituirnos en cierta terceridad que pueda de alguna manera interrumpir esa endogamia o ese encierro en el que estamos y están todos. Y la verdad es que hay otra certeza desde el pie que quiero agregar, y tiene que ver, yo diría, algo así con que lo virtual no es copy-paste, o dicho de otra manera, que lo virtual no es el reemplazo de lo presencial a través del Zoom. Lo virtual tampoco es el relevo de lo presencial a través del WhatsApp. Lo virtual tiene su propia lógica, y hay que entenderlo de ese modo, porque si no, nos resbalamos en esa lógica trituradora de resolverlo cuantitativamente, y ahí aparece el profe que prepara 7 PDFs, 2 Zoom, 10 Word, y se los tiramos por la cabeza, o por WhatsApp, o por el medio que sea, o con cuadernillos, y la verdad es que en este momento quizás hay que poner bajo sospecha el imperio de la cantidad como criterio, y quizás animarse a ser más quirúrgico con la calidad de lo que pensamos y diseñamos para comunicarnos con nuestros alumnos o alumnas. Por eso es que hasta incluso está bueno poder pensar en anteponer la pregunta a la sentencia demoledora, o muchas veces decimos que está bueno hacer una escuela con preguntas de esas que no traen respuestas de antemano, preguntas que invitan a explorar en el vínculo con el conocimiento y fundamentalmente con los otros. Y aquí le agrego otra certeza desde el pie. Quizás es un momento justamente para poder revalorar o ponderar especialmente el lugar del juego. Eso que dejamos de hacer mientras crecemos. Qué curioso, ¿no? Cada vez que somos más grandes jugamos menos. Y nadie, en todo caso, indica que eso es bueno para la educación. Y la verdad es que en ese sentido está bueno pensar en jugar más y en ofrecer el juego, o los lenguajes del arte en este momento tan particular. Entonces la bocanada de aire fresco es para que los adultos que nos podemos transformar en disponibles, más que en supletorios, podamos ofrecer algunos cuentos, algunas cuentas también, y algo del orden del juego. Y quiero cerrar con una idea que también aprovecho y comparto de esa conferencia del 17 de octubre de Massimo Recalcati, que de paso también aprovecho para este espacio de encuentro y reflexión para que la busquen y puedan leerla.
una de las 5 lecciones que trabaja Recalcati tiene que ver con la libertad, ¿no? Porque justamente dice Recalcati que la experiencia del confinamiento no es un atentado represivo ni totalitario por restringir derechos, sino que se está dando una particular educación de la libertad. Hay un sentido diferente de la libertad. Me pareció interesante lo que plantea Recalcati, porque dice que lo que estamos viviendo es otra versión de la libertad, que no coincide exactamente con esa perspectiva de la libertad individual, que es más bien una abstracción que ha sido dominante en Occidente. Y justamente por eso comete el error básico de disociar la libertad de la solidaridad. Ese modo dominante occidental de entender la libertad individual, y es una abstracción, tiene el error de disociar la libertad de la solidaridad. Y la verdad que el COVID nos ha enseñado que la libertad o es solidaridad o es una abstracción, una locura narcisista. Y me parece interesante agregar esto porque creo que quizás es de los mejores aprendizajes que la escuela puede resumir y sintetizar en esta experiencia de pandemia. Y es quizás pensar la libertad como fraternidad. Quizás una de las cosas más importantes, estimados colegas, estudiantes que están escuchando, profes, es que podamos pensar la solidaridad como un imperativo pedagógico. No está buena la palabra imperativo porque nos remite a cierta arbitrariedad, pero cuando digo imperativo, permítanme usarla en términos de urgencia, si estamos en un momento excepcional. Por eso imperativo. Y creo que ahí hay una clave para pensar el momento de la escuela. No es el momento para poner nota y pensar en la evaluación como calificación. Coincido con lo que decía Inés. Es un momento para poder, de algún modo, pensar en que los chicos puedan salir quedándose en casa y nosotros podamos, como decía un personaje de Caloi, que yo leía mucho cuando era chico, Clemente, no sé si se acuerdan, un cacho de cultura. Eso es la escuela. Quizás no es, no llego a completar el programa. Bueno, profe, pero tampoco lo completabas antes de la pandemia. Entonces la idea en todo caso es un cacho de cultura para que la escuela esté conectada con los chicos y con las chicas y podamos de alguna manera repensar los adultos, las políticas públicas en educación, cómo rearmamos o rearticulamos el proyecto educativo, ya no solamente del 2020, sino también con el 2021, desafío que están asumiendo los gobiernos provinciales en educación a través del Consejo Federal de Educación en nuestro país, me parece acertado, y pensar en todo caso modos en que el modo de resolver la promoción o la acreditación, que son una parte de la evaluación y no toda, tengan que ver con pensar este año junto con el que sigue. Entonces eso nos permite quizás no encerrarnos o a veces quedar entrampados con esa lógica punitiva de la evaluación y pensar realmente la evaluación como una mejora en la comprensión del otro y la evaluación como la información que nos permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que quería cerrar planteando la importancia de la solidaridad como un imperativo pedagógico. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante el planteo de Gabriel, sus certezas desde el pie. Agradecemos la referencia al músico uruguayo. Puso en el tapete varias cuestiones que me gustaría ver contigo, si las revisas. Tú fuiste categórico en señalar la importancia del Estado y su papel, entre otras cosas, en de alguna manera controlar la ya de por sí real desigualdad que los sistemas educativos tienen y que la sociedad tiene. Eso me parece interesante. También quisiera señalar que tú pusiste el tema de la investigación como una parte del cotidiano de este tiempo, porque obviamente hay tantas preguntas que uno lo que puede hacer es indagar, buscar, y me parece interesante la investigación sobre el WhatsApp a modo de ejemplo, ¿no? Ya que aparece de un instrumento que es tan cotidiano y tan usado en todas las cuestiones. El tercer punto que me parece interesante que nos quede para reflexionar y para lo que tú desarrollaste sobre el vínculo que establece la escuela
y esa imagen tan bonita de que pudieron salir sin salir de la casa, que es una forma de cómo la calidad del vínculo se pudo plantear. Ese educador que pudo establecer un vínculo donde antepuso la escucha y antepuso ciertas actividades y supo combinar como se pudo la presencia con el tema virtual. Por último, escuchándote y escuchando las referencias que tú señalabas, que yo también considero importantísimas en la pedagogía de esta época, tú señalaste el tema de la libertad. ¿Tú piensas, Gabriel, que pese a lo que pudiera parecer contradictorio, la forma de vincularse de los maestros, los profesores con los niños en las escuelas, desde la casa, porque la escuela estaba cerrada, llevó a darle un margen de autonomía y autorregulación y hasta de buscar trabajar con un compañero, un otro que no era el compañero de banco de la escuela? Ese paso inevitable a darle tiempo para que el niño hiciera según lo que pudiera y cómo lo pudiera, ¿es un punto que merece atención en la evaluación de este tiempo? Qué interesante lo que planteas. Permitime que te lo responda con dos imágenes. Bueno. Una primera imagen es lo que el otro día me contó una maestra y también psicóloga de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, que en un momento del Zoom con el grupo de chicos, uno de los chicos la mira a la seño, le hace señas, como estoy haciendo yo con todos ustedes, y le dice, seño, ¿puedo ir al baño? En el medio de la clase. Y me pareció interesante porque la puerta del baño se veía como se ve el cuadro que yo tengo colgado atrás. Claro. Sin embargo, el pedir permiso, seño, ¿puedo ir al baño?, remite a un estado de situación en donde esta seño, que estaba contando un cuento, logró, de alguna manera, trasladar la clase, el clima de clase, la sensación de clase, esto de salir quedándose, que en todo caso me parecía interesante plantear lindo. como bocanada de aire fresco, y que es lo que ahí se logró hacer ese rato en donde la escuela de alguna manera le propuso salir a pasear. Eso es un punto. Y el otro punto, permitime que te aclare también, tiene que ver con la confianza. Y pienso acá en clave de la relación con los docentes. Porque hace pocos días hubo toda una conmoción en la Argentina porque una importante autoridad educativa planteó en una entrevista que cuando los docentes cierran la puerta del aula, en realidad a veces está el peligro del adoctrinamiento de los niños y las niñas. Y la verdad es que me gustaría decir esto porque lo que promueve la desconfianza es la propia desconfianza. Y es interesante en clave pedagógica a partir de la relación de confianza. Entonces esta persona lo que decía, y hablaba de su hija, esta funcionaria educativa, planteaba que ella teme que con su hija pase esto y que ahora esta relación virtual permite que todo esté más a la vista, ¿no? Como ese panóptico de venta, está todo más a la vista. Y la verdad es que, ¿sabés qué pienso? Y me parece bueno para agregar como respuesta, que en realidad un docente, cuando cierra la puerta del aula, pero también en un Zoom, hace todos los esfuerzos para intentar comunicarse con los chicos y las chicas, incluso sabiendo de las imperfecciones de la comunicación y de la conectividad a la que se refería Inés, que también es cierto. Entonces, está bueno desde las autoridades, especialmente en estos tiempos, no solamente poner bajo sospecha a un docente que puede adoctrinar a otro, sino fundamentalmente acompañarlo y reconocer y agradecerle, porque ¿sabés por qué se sostiene? No sé cómo será en Uruguay, pero sí en Argentina, la continuidad pedagógica, por el esfuerzo desmedido de todas las docentes y los docentes, que además de resolver lo propio en casa, decimos a veces colimba, las siglas es correr, limpiar, barrer, además de lo propio en casa, están atendiendo a los 25, 30 chicos que son sus estudiantes, y ¿sabes algo más? Incluso de su propio salario pagan parte de la conectividad. Entonces, es importante desde el Estado, en este caso porteño, que es al que yo aludía, pero también nacional, acompañar y fortalecer el trabajo de los docentes, primero agradeciéndoles, y segundo, generando políticas que puedan
sostener materialmente, pero también simbólicamente, este enorme esfuerzo. Entonces, más que a veces, digamos, desconfiar del otro como una amenaza y ver qué hace el otro cuando está en un Zoom, en todo caso apostar a la confianza que lo que está haciendo es intentar hacer esto que hizo esta docente, que logró tal clima que un pibe tenía la puerta del baño y dijo, señor, ¿puedo ir al baño? Bueno, muchas gracias, muy gráfico. Bien, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Robert Silva, presidente de la Administración Nacional, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, porque los uruguayos sabemos poner títulos largos. Después ponemos una sigla para simplificarlo. Adelante, Robert. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias a el Instituto de Educación Santa Elena. Es un gusto estar compartiendo. Sobre todo en aquello de que siempre hablamos de clave educativa. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de estar conduciendo la educación del Uruguay, que es pública y privada, y siempre decimos que la política social por excelencia en nuestros países y en el Uruguay en particular, de la cual nos jactamos y nos sentimos muy orgullosos, ha sido la educación. Y la educación en clave de integración, en clave de no verla con las diferencias de quien administra el servicio educativo, sino de los horizontes y las estrategias que se desarrollan para generar oportunidades para todos aquellos que así lo requieren. Hoy nos invitan a reflexionar sobre los dilemas de una escuela desafiada. Yo hice acá algunas cuestiones. Ustedes saben que nosotros en el Uruguay hemos transitado por un periodo complejo, difícil. Tuvimos ese tate quieto el 13 de marzo y luego comenzamos un proceso de articulación muy importante entre la autoridad educativa, la autoridad sanitaria, el Sistema Nacional de Emergencia. Estamos en una emergencia sanitaria en el Uruguay, como en el mundo entero, y el 22 de abril resolvimos volver a la presencialidad. Volver con muchos protocolos, con muchas medidas precautorias, en diálogo con los sindicatos, en diálogo con la autoridad sanitaria, y el 22 de abril pusimos foco en una cuestión que en el mundo se está hablando y que acá en Uruguay lo pusimos en evidencia, que fue los sectores más vulnerables, aquellos sectores incluso donde tenían mayores dificultades en el tema conectividad, el interior profundo del país, donde esas cuestiones son muy reales y donde además tenían otro tipo de dificultades, entre ellas que no estaban recibiendo la alimentación. Y el 22 de abril volvimos con las escuelas rurales, hicimos un plan de vuelta a la presencialidad, primero 3 veces a la semana, 3, 4 horas según la escuela, luego en agosto ya volvimos los 5 días, las 5 horas con los comedores abiertos, y hoy tenemos las 1040 escuelas rurales del Uruguay con presencialidad plena, ininterrumpida desde el 22 de abril. Fue el único servicio educativo que no se interrumpió desde el 22 de abril a la fecha. Desde el 1 de junio comenzamos con la presencialidad, poniendo vuelta a la presencialidad, con foco en los sectores vulnerables, en la culminación de ciclos educativos, y lo hicimos secuenciado, analizando, atendiendo los lugares de menor circulación de personas. Y al día de la fecha tenemos desde el 29 de junio todos los sectores educativos de la educación obligatoria y de la formación en educación con presencialidad. Y desde hace un tiempo atrás, presencialidad plena, con todo el horario, en todos los centros educativos. Estábamos hablando ahora que en educación primaria en el Uruguay estamos en el entorno del 70% de presencialidad en lo público, y en lo privado, según las instituciones, hay algunos grados de avance. Convocatoria a las instancias presenciales cuando son convocados los estudiantes. En educación primaria estamos llegando al 95-96% promedio, lo cual nos habla de un retorno exitoso. Y ahí quería poner el primer desafío, el primer dilema que se va a transformar en un desafío, que ya ha sido un desafío y lo continuará siendo, que es la presencialidad. Nosotros tenemos un sistema educativo nacional y mundial vertebrado sobre la presencialidad.
y no se concebía, al menos acá en el Uruguay, fuera de esa presencialidad. Nosotros tenemos un avance importante en lo que ha sido una política educativa a través del tiempo, de la generación de vinculación entre educación y tecnología, procesos de conectividad educativa, Plan Ceibal desde 2007, primero con entrega de laptops, de computadoras, luego con dispositivos para el enseñar y para el aprender, como las plataformas, las bibliotecas, y que lo voy a hablar después, pero fue una gran ayuda en las actuales circunstancias, de muchísima valía. Pero teníamos la presencialidad como columna vertebradora. Y desde el 13 de marzo tuvimos que redefinir una cantidad de cuestiones, a ver cómo hacíamos para volver a esa situación de diferenciar la ausencia de clase con la presencialidad, porque clases hubo a partir de seguidas de semanas de interrumpida la presencialidad, pero no teníamos presencialidad. En segundo lugar, creo que es muy importante en nuestro país la centralidad también vertebradora, es decir, una presencialidad unida a un sistema sumamente centralista, desde aspectos vinculados a la administración de los centros educativos, la gestión de los centros educativos, con aquello que tiene que ver con la supervisión y el acompañamiento. Que eso también fue una cuestión que quiero abordar y que es un desafío a futuro que nos puso en evidencia esta circunstancia. Un sistema centralista, un país unitario como el Uruguay, una autoridad educativa que ustedes saben que no gira en torno al Ministerio de Educación, sino una administración autónoma como la nuestra, que establece lineamientos generales y directrices que muchas veces llegan hasta el horario de entrada, el horario de recreo, el horario de salida, y muchas pautas vinculadas incluso con los modelos pedagógicos. Luego lo vinculado a la tecnología, que creo que también fue otra circunstancia a atender, que nosotros, por ejemplo, tenemos el Plan Ceibal. Las primeras semanas de marzo habíamos tenido 15.000 usuarios nuevos en la plataforma CREA, que fue la que se definió como la herramienta fundamental en momentos de ausencia de presencialidad, y llegamos a tener más de 720.000 en plena virtualidad con ausencia de presencialidad. Lo que pone dos cosas de relieve y que creo que son fundamentales cuando pensamos la educación que se nos viene. La primera es cómo, a pesar de que un país, una sociedad como la uruguaya, invirtió tanto en materia tecnológica y puso a disposición de todos dispositivos, plataformas, bibliotecas digitales, videoconferencias establecidas a través de salas instaladas, posibilidad de videoconferencia a través de salas instaladas, más de 1.500 en todo el país, cómo eso no era aprovechado y no estaba realmente inserto en el sistema educativo, y cómo esta situación nos llevó a entender, valorar, conocer, aprender y desarrollar estrategias pedagógicas a partir de esa alianza o de esa conexión que se desarrolló entre lo tecnológico y lo educativo, que reitero, hace mucho tiempo que estaba y que sin embargo quedó en evidencia que no lo utilizábamos como podíamos o como debíamos. En cuarto lugar, me parece importante hablar de los modelos educativos, las propuestas pedagógicas que tenemos. Acá en el Uruguay, y creo que cuando uno los lee a algunos de ustedes, e incluso con Dussel, cuando yo era consejero estuvimos interactuando, cuando colaboró con el marco curricular de referencia nacional que se estableció en la Administración de la Educación Pública, nosotros nos cuestionamos, existen bibliotecas y ríos de tintas escritos respecto de nuestra realidad, nuestros modelos existentes, nuestras prácticas educativas, nuestras estructuras curriculares, nuestros modelos de evaluación, la necesidad imperiosa de cambiar, de articular nuevas propuestas en una perspectiva de diálogo, coordinación y articulación entre los distintos niveles educativos, con efectivo foco y centralidad en el niño, en el joven, en el estudiante. Y cuando pasan estas cosas, de repente nos damos cuenta de que
efectivamente, todo sobre lo cual, los rieles sobre cuales la locomotora va transitando, son rieles que están oxidados y que en definitiva, ante la menor situación que los afecte, las herramientas no están, los instrumentos no son adecuados. Partimos de aquello del criterio homogeneizante, en donde en realidad todo está pensado desde una perspectiva ideal, en donde tenemos planes y programas educativos de hace décadas, formas de evaluación en el Uruguay basados exclusivamente en la repetición, como instrumento de evaluación por excelencia, desde una perspectiva muy individualizante del propio docente, sin diálogo con el estudiante, sin diálogo con la comunidad educativa, con una visión anual y no de más largo aliento, que permita el acompañamiento del desarrollo cognitivo-emocional de los niños o de los estudiantes en general. Todo eso quedó en evidencia en las actuales circunstancias y lo vimos y lo vivimos en el Uruguay y hemos tenido que estar adoptando algunas decisiones. Nos dimos cuenta cómo teníamos currículum que son avasallantes, que tratan de tener todo en aquella lógica de que quien egresa de un determinado ciclo tiene que saber todo en ese momento para poder avanzar hacia el otro. Y nos dimos cuenta cómo podíamos priorizar como docentes, cómo podíamos dialogar con el colega, cómo podíamos trabajar desde una lógica distinta y no, como a mí me gusta a veces decir, encerrado absolutamente en mi aula con mis estudiantes, donde yo soy el amo absoluto de lo que allí acontece, y que me parece que es una situación y un desafío de los que hablaremos rápidamente. En quinto lugar, la profesionalización docente ha quedado más en evidencia. También sobre esto hay mucho escrito. Nosotros hemos establecido como un desafío a futuro aquí en el Uruguay trabajar sobre la generación de una política nacional docente. Comparto que no podemos estigmatizar más a los docentes, que no nos podemos estigmatizar más, que no podemos recargar en nosotros toda la responsabilidad de lo que sucede en un país, cuando además hay un país que no le brinda a sus docentes las condiciones mínimas para su desempeño profesional. Y eso pasa desde la perspectiva de la profesionalización, de las herramientas que como docentes tenemos para el desarrollo de nuestra actividad. La carrera, la formación inicial, el desarrollo profesional y la carrera profesional propiamente dicha, fundamental y trascendente. Acá en el Uruguay se habla mucho y muchas veces hemos, incluso creo que con Sonia en alguna instancia en el Elvio Fernández conversamos sobre esas cuestiones, sobre el tema de la vocación docente. Y se pone mucho como el acento en que los docentes tenemos que tener vocación. Yo particularmente creo que la vocación la tenemos que tener todos. Todas las profesiones tienen indudablemente vocación como requisito importante para el desempeño o el ejercicio de su actividad o de su profesión. Los docentes, es cierto, tenemos vinculado o asociado ese tema. Y creo que en las actuales circunstancias ha quedado de relieve puesto la importancia de la vocación. Si había antes una situación en donde se decía la vocación docente es importante, en las actuales circunstancias quedó en evidencia por algunas cosas que voy a decir a futuro, seguidamente. En sexto lugar, que me parece que es importante y que es una cuestión que quedó en evidencia, es el mayor vínculo o nexo entre la familia y el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La realidad de una sociedad cambiante, fuertemente, digamos, afectada en el mejor sentido de la expresión, por cambios permanentes, pero sobre todo por avances tecnológicos, ha hecho que nosotros con el celular o con otros dispositivos, los niños, los jóvenes, la familia, el núcleo familiar fuertemente afectado. También la evolución y otras circunstancias, porque esto es multicausal, hizo que la educación quedara bajo la responsabilidad de los docentes, del centro educativo, y que a lo sumo alguna reunión, en la mayoría de los casos, o algún encuentro circunstancial. Pero aquello de qué aprendiste hoy, que tantas veces nuestra familia nos preguntaba cuando llegábamos de nuestras etapas escolares, paulatinamente, y hay alguna evidencia en ese sentido, se fue perdiendo. Creo que ahora hubo una realidad distinta, lo notamos cuando estábamos sin presencialidad como estamos ahora, y lo notamos ahora,
que hay una presencialidad no plena, digámosle así, eso nos pasa a nosotros principalmente en educación media, hay un nexo, un vínculo distinto con las familias. La familia participa mucho más en el proceso de enseñar y de aprender, y eso ha contribuido también a abrir más el aula. Es decir, los docentes no estamos solos, nos sentimos acompañados y en algunos casos he escuchado testimonios hasta de invadidos por aquello de cortar algún Zoom y que haya intervenido algún padre o alguna madre en defensa de su hijo o en pedido de mayor explicación, como tenemos anécdotas todos que nos ha pasado o que le ha pasado a colegas. Me parece que estos son algunas cuestiones a tener en cuenta, y redondeo con una que me parece que es fundamental y que está en el debate público educativo, que es la asignación de recursos. La asignación de recursos públicos habla de la fortaleza de un sistema educativo o de un Estado, como referían, de que es importante que esté presente en estas situaciones. Porque nosotros, que somos una sociedad muy igualitaria, tenemos un sistema educativo de los más desiguales de América. Increíblemente es una contradicción, pero es una realidad. Y esa situación de desigualdad, de que el contexto de origen de un niño determina su éxito en gran medida, su éxito o su fracaso educativo, se ha visto fuertemente incidido por esta situación. Y la UNESCO dijo hace poco, en un informe que hizo público, respecto de los recursos, la importancia de que por lo menos tengamos lo que teníamos, sin descuidar la necesidad de tener más recursos, porque van a venir más necesidades por la situación que estamos pasando. Y acá en el país eso es muy necesario, imprescindible y fundamental. Trabajar por la asignación de recursos que nos permitan atender las nuevas circunstancias que tenemos. Para redondear, hecha este breve raconto de las situaciones que nos presentan desafíos a futuro, creo, y nosotros lo establecimos el 25 de marzo, cuando llegamos al Codicen, y luego el 19 de abril, cuando fuimos volviendo a la presencialidad, la importancia de lo vincular. Nosotros lo establecimos como prioridad 1 en el Uruguay. Fortalecer la cuestión vincular en una primera instancia y en forma permanente durante todo este proceso que nos ha tocado vivir, más allá de los aprendizajes, llegamos a decir. Estar al lado de nuestros niños y de sus familias en situaciones dramáticas y tan difíciles como las que le toca vivir. Creo que también un desafío a mantener, porque a pesar de la soledad de que podamos haber tenido en esto de la virtualidad, creo que se ha potenciado el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Se aprendió a través de la tecnología que podemos estar juntos, sin estar presentes. Se aprendió a través de la tecnología que podemos compartir muchos aprendizajes, a pesar de no contar todos con los mismos recursos. Y creo que esto es un desafío a futuro de la escuela, mantener esa lógica, no volver a aquello del aula solo con el docente, en donde cada uno realiza su actividad más allá el colectivo que integra. Hay que potenciarlo y articular entre lo virtual. La participación y la socialización, lo valorizamos, lo profundizamos, le dimos el valor que quizás a veces no le damos. Cuando vimos volver a nuestros niños el primer día a la presencialidad, cuando fuimos estableciendo la alegría, pero la soledad de no poder abrazar, de no poder tocarse por las medidas sanitarias. Creo que eso también es importante y es un desafío, la participación unido a la socialización. El vínculo docente-familia y el establecimiento de ese vínculo en espacios escolares presenciales. Es sin duda un desafío, no perder este nuevo pacto, esta nueva alianza que se generó con las familias. Creo que la nueva escuela va a tener que pensar en distintas estrategias en ese sentido. Y lo último, que para mí quizás es lo más importante, es el compromiso docente. Yo les quiero decir que nosotros tuvimos situaciones excepcionales, por suerte las menos, en donde algunos docentes o algunos colectivos de docentes nos plantearon que en su contrato de trabajo la virtualidad no estaba y que por lo tanto, al no haber presencialidad, no iban a desarrollar sus actividades. Fueron por suerte los menos, pero los hubo. Y les quiero decir que en este escenario
de educación híbrida o de como se quiera llamar, combinada o como se guste, en que estamos en el Uruguay, con presencialidad disminuida y con vinculación entre lo presencial y lo virtual, el compromiso docente se transforma en clave de acción. Sin compromiso docente, es decir, aquellos docentes que atendiendo a sus estudiantes en la presencialidad llegan a sus domicilios o quedan en el propio centro por un tema de conectividad y desarrollan actividades virtuales para favorecer los procesos de aprendizaje y lograr esa evaluación diferente que no ha dado el tiempo para hablar, pero que hemos realizado aquí en distintos tramos, con acompañamientos y con procesos de repechaje, como decimos medio en criollo, hubiese sido imposible y será posible a futuro. Creo que la redimensión del rol y del trabajo docente en un marco de valorización y de profesionalización de los mismos es clave a futuro, y esta pandemia nos ha mostrado que tenemos muchos debe y que tenemos mucho para hacer. Muchas gracias, y eso es lo que compartí. Gracias a ti, Robert. Escucharte en este rato tan breve fue hacer un repaso de todos los temas que hoy están en el tapete de la educación en nuestro país, en América Latina y en el mundo. No ha quedado ninguna cosa que uno no la pueda asociar a una preocupación, a un desarrollo, a una experiencia que se esté dando, lo cual es realmente interesante y de alguna manera representativo de que tanto la educación uruguaya como quienes tienen el deber de orientarla, estamos en el camino de estos desafíos que hoy el mundo nos plantea. A mí me gustaría simplemente subrayar dos aspectos que me parecen muy importantes dentro del conjunto de lo que ha señalado. Por cierto, ha sido una constante en toda la tarde buscar la relación entre la presencialidad y la virtualidad. Dos formas que están para unirse, están para coexistir y están para no perderse. Exacto. No es una emergencia, porque faltó esto, entonces esto. No, es una realidad de la cultura, de la sociedad y, por cierto, de la educación. Hay mucho para pensar sobre esto. Me encantó oírte hablar de modelos educativos, porque haber puesto ese tema en el análisis significa que hay una puerta abierta a que los educadores desde su iniciativa, que han ido sosteniendo desde su trabajo día a día la educación, tienen un ámbito de posibilidades de ponerse a pensar, a trabajar, a investigar, a recoger evidencia de que no hay un único modelo para resolver la educación de todos, sino que hay que indagar y experimentar y combinar distintos modelos. Y por último, recojo, y tal vez porque es uno de los temas que siempre lo voy a tener más cerca, esta referencia contundente que has hecho a la profesionalización de los docentes. Frase que la hemos escuchado y ha estado en la buena intención de la educación desde hace muchas décadas. Pero es evidente que hoy, cuando se plantea la profesionalización docente, no se está hablando en cambiar un plan. Por favor, no cambiemos porque están durando demasiado poco los planes. Es pensar ese modelo que va a incluir la formación inicial para llegar a ser docente, el desarrollo profesional que le dé oportunidades al docente a lo largo de su carrera, y otra cuestión que no tiene tanta buena prensa porque comparativamente parece más enclenque, pero que tiene su lugar en situaciones como esta. Tiene que haber una solución coyuntural, un tipo de capacitación, de actualización, donde los educadores puedan trabajar juntos y actualizarse en asuntos que adquieran una preponderancia, un predominio y que no están insertos en esto, pero que el profesor, quien elija la docencia en el futuro, tenga un horizonte claro de que hay un lapso para llegar al título, pero luego hay un desarrollo sostenido y hay también acompañamiento trabajando con otro. Creo que puede ser un camino a tomar en cuenta. Sin duda, es un desafío y creo que es la llave para poder encontrar respuestas y asumir esos desafíos que ustedes proponen que hoy
discutamos. La asociación entre la presencialidad y la virtualidad a futuro es clave. Nosotros no podemos pensar que la virtualidad llegó ahora y que la tenemos en esta situación de pandemia. Fíjense acá en el Uruguay lo que nos ha pasado. El mayor pico de uso de nuestra plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el 2019 es menor que el uso que hubo en las vacaciones de julio. Así que sí será importante cómo todo esto lo tenemos que sostener para prolongarlo y proyectarlo a futuro, y que implica también, y yo ahí en media y en esas cuestiones nosotros tenemos que hacer algunas revisiones curriculares, en eso estamos, pero ahí también implica trabajar desde ahí para proyectarlo y que permanezca. Sin duda, sin duda. Vamos a las preguntas. Bueno, hay unas preguntas. Para ti, Robert. ¿Piensan que la vuelta a la presencialidad, la creatividad, esta es una? Para todos, la pregunta. Es una sola. Entonces, ¿piensan que la vuelta a la presencialidad, de la creatividad, seguirá desarrollándose para cambiar sus prácticas? ¿Va a continuar? Hay algo que lo borré, no lo tengo claro en la última, me quedó una palabrita. ¿Tú la puedes leer, decir, entonces? Porque de aquí no se ve todo. ¿Piensan que en la vuelta a la presencialidad, la creatividad que han desarrollado para cambiar sus prácticas va a continuar? Es una afirmación genérica y en modo interrogante respecto a los docentes. Yo creo que sí. Primero digo yo y después abrimos al resto, ¿les parece? Sí, perfecto. Creo que sí, tengo confianza en muchísimos de los docentes que lo van a mantener. De hecho, nosotros desarrollamos instancias de formación desde el Plan Ceibal, desde la propia Administración de la Educación, vinculado a estrategias, al uso de la tecnología. Hubo, no da el tiempo para contar, pero vinculado a tecnología y no vinculado a tecnología, espacios creativos desde el WhatsApp hasta el uso de las redes sociales, hasta cuando repartíamos comida en nuestros 720 centros abiertos durante todo el tiempo, que dejaban los librillos y todas esas cosas. Así que no tengo duda de que sí, hay que acompañar y estimular. Vamos a Gabriel y a Inés. Gabriel. No, Inés, toma la palabra vos. No. Bueno, agrego a lo que recién planteaba Robert, que también confío en que se están dando aprendizajes en la docencia en torno fundamentalmente a los desafíos de la virtualidad, y me parece que hay que poder lograr una apropiación de esos aprendizajes de modo tal que aquello que tiene que ver con la virtualidad y con las herramientas de la semipresencialidad o los recursos informáticos y la utilización de distintas aplicaciones y plataformas sean una herramienta clave para combinar los modos de cuerpo presente y no presenciales en tanto complementarios. Así que en ese sentido también me sumo a la esperanza de que esto sea un aprendizaje que redunde en una mejora de los procesos institucionales de enseñanza, y fundamentalmente también me parece que esto, al mismo tiempo que uno confía en que suceda, también tiene que haber más inversión y apoyo por parte de los estados, en este caso tanto en Uruguay como en Argentina, tanto nacionales como provinciales, para fortalecer la capacitación docente y fundamentalmente la disponibilidad de herramientas tecnológicas y de conectividad. El derecho a la educación que marcan las leyes que compartimos con el país hermano de Uruguay, que también compartimos con México y con otros países latinoamericanos, nos indica que la lucha por el derecho a la escuela y a la educación hoy también es la lucha por el derecho al acceso libre a la conectividad, y fundamentalmente
el Estado haciéndose garante del acceso a la conectividad. Eso también hay que pensarlo como nuevos derechos de la educación que tienen que ser regulados de manera renovada por la propia legislación. Si puedo agregar algo, me sumo a estas ideas que plantearon. Bueno, en primer lugar, uno puede decir, nadie sabe qué va a pasar, por supuesto, nadie tiene la bola de cristal. Podemos intuir que algunas cosas se van a firmar por la experiencia histórica, porque creemos que son tendencias que ya iban en aumento antes, ¿no? Pero me acordaba cuando salió la pregunta, decía, bueno, esto de no sabemos muy bien qué va a pasar, me acordé del ejemplo de las invasiones inglesas, un ejemplo de la historia rioplatense, y bueno, y hay una experiencia de autoorganizarse, ¿no? De los vecinos, del pueblo, que bueno, que 4 años después hicieron una revolución, ¿no? Uno podría decir quizás es el momento en el cual uno aprende que tiene ciertas posibilidades, ciertas capacidades, y después volveremos a dar clase y después en un rato también se organizarán distinto las cosas, no sé muy bien, en este caso no es que se trate de hacer una revolución, pero sin duda creo que es darse cuenta de que hay muchas más posibilidades que las que usamos, de que hay muchas cosas que no estamos considerando. Yo creo que mucho de lo que aprendimos sobre cómo viven nuestros estudiantes, sobre las dificultades que tienen, el trabajo con las familias, del que también hablamos, me parece que es un tema central, que ojalá que llegue para quedarse, ¿no? Una relación más cercana, más de solidaridad, como decía Gabriel, ¿no? Más de acompañarse, no sé, yo creo que estas cosas van a cambiar, quizás no de manera inmediata, pero hay que mirar de aquí a 5 años, 10 años, probablemente la escuela tome formas algo distintas. Pregunta Sonia. Sí. ¿Piensan ustedes que la pandemia nos obligó a replantear lo que entendíamos por aprender, enseñar y evaluar? Cualquiera, el que empiece, el que tenga... Sí. ¿Sí? Bueno, sí, sin duda, creo que sí. Ha quedado en evidencia que hemos conceptualizado de diferente. Nosotros, de hecho, me voy al último, a la evaluación. Nosotros establecimos un régimen distinto de evaluación. Tuvimos en discusiones aquello de la evaluación, bueno, examen sí, examen no, hasta que nos dimos cuenta que el examen lo que tiene es una evaluación tribunalizada y la otra evaluación no. Entonces, ante las circunstancias vividas en los procesos desarrollados por cada uno de los docentes en función de la realidad de su grupo, cambiamos, discutimos y se generaron nuevas formas de evaluación y nuevas prácticas, mucho apoyo al trabajo interdisciplinario, se potenció el trabajo por proyectos en diversas comunidades y creo que eso en definitiva mostró que también se puede aprender de otra manera, que quizás los propios estudiantes también lo redimensionaron y se dieron cuenta que aprendieron de otra forma con docentes que enseñaron de manera distinta, que utilizaron estrategias más allá de las tradicionales. Creo que dentro de lo negativo que estamos viviendo, estas cosas que estamos todos intercambiando acá, es aquello de mirar el medio vaso lleno que nos va a permitir potenciarnos a futuro. Y como decimos a veces acá y hemos hablado, ¿no? Tantos cambios y tantas cosas que venimos discutiendo hace tanto tiempo, de repente la tuvimos que hacer. Así que creo que sí. Gabriel o Inés. Inés, ¿puedes agregar algo a esto? También Gabriel. A ver, lo que agrego, y le doy la palabra a Inés, también me interesa decir algo en torno a la evaluación. Me parece que esta pregunta última que han compartido y que Robert ha tomado la evaluación, yo me sumo. Me parece que una de las enseñanzas y de los aprendizajes, para utilizar los otros dos términos, justamente tienen que ver con poder entender la evaluación no simplificada
en la calificación, que es un componente de la evaluación, sino más bien como un proceso de comprensión y diálogo. La evaluación, quizás pensarla más en clave de una devolución. Creo que eso es un camino interesante que se ha explorado y que es interesante que se pueda profundizar, porque justamente hay algo que tiene que ver con la devolución como un proceso de comunicación, especialmente de la docente o el docente al estudiante, que la virtualidad exige otro tipo de definiciones. Y en ese sentido, creo que hay una oportunidad pedagógica para entender la evaluación como devolución y no limitarla simplemente a calificación. Me parece que ahí hay una clave para explorar como aprendizaje de este tiempo y que tenemos que aprovecharlo. Si puedo seguir en esa línea, digamos, yo para no repetir, coincido totalmente con lo que dijo Gabriel sobre la evaluación. Pensaría en el tema de aprendizajes también, que tuvimos que pensar un poco, bueno, esto, qué lugar tienen los aprendizajes académicos, qué requisitos o qué condiciones necesitamos para desarrollar ciertos aprendizajes, qué otras cosas estamos trabajando, y de hecho darnos cuenta que en la escuela siempre trabajamos muchos aprendizajes que no son solamente los curriculares. Esto ya los pedagogos y los maestros lo sabemos de hace tiempo, pero en todo caso me parece que ahora quedó mucho más evidenciado, ¿no? Y ahí una categoría que estábamos usando este tiempo con algunos colegas tiene que ver con pensar esto de los logros locales. Bueno, ¿qué se está pudiendo lograr en este contexto sociotécnico que es tan particular y que además es tan heterogéneo? Porque esa es la otra cuestión. No es que hay un sistema educativo que está yendo todos por las mismas plataformas, ¿no? Y al mismo ritmo, digamos, tenemos un montón de situaciones. Ya sabemos que las escuelas no funcionan así, todas sincronizadas, por suerte. La vida es más compleja que eso. El sistema escolar es muy complejo, pero me parece a mí que ahora estamos en una situación muy diferente en la cual hasta los espacios de encuentro, los ritmos, ¿no? La frecuencia, lo que se puede tratar y lo que no se puede tratar está completamente multiplicado, ¿no? Y no tenemos, hasta ahora me parece uno de los problemas centrales quizás es cómo sostener cierto guión común. Me parece que esto fue un desafío muy fuerte para las jurisdicciones, pero con todo eso yo diría de cualquier manera podemos poner mucho más la mirada sobre qué pudimos hacer, y a partir de lo que pudimos hacer, que puede haber sido, bueno, esto, el diario de la pandemia, puede haber sido el trabajo sobre algunas unidades y no sobre todas, puede haber sido encontrarnos, sostenernos, no sé, ¿no? Como garantizar ciertas condiciones mínimas de vida digna, de cuidado de la salud, bueno, y a partir de eso seguir construyendo. Me parece que también la pandemia ayudó a ver la importancia de todos esos aprendizajes que a veces quedan un poco perdidos de vista, ¿no? Y que tiene que ver con las cosas que hace la escuela. Muy bien. Muy bien. Cerramos. Bueno, cerramos, es hora de cerrar. Ha sido muy rico el panorama. Tenemos un agradecimiento especial por el equipo de expositores del mayor nivel que ha cerrado esta última jornada de la Feria de Buenas Prácticas de Santa Elena. También desde nuestro lugar celebrar que una institución educativa en medio de la pandemia haya mantenido en alto este espacio de análisis de prácticas que ya tiene una tradición dentro del esquema escolar del Uruguay, y una posibilidad de compartir las prácticas que hacen maestros y profesores reales, que forman parte luego de una publicación extremadamente valiosa, y que, bueno, la pandemia no ha doblegado este intento, y felicitaciones, muchas gracias por habernos permitido ser parte de esto. En nombre del Instituto de Educación Santa Elena, quiero agradecer especialmente a Sonia su participación, a Inés y a Gabriel. Ha sido un gusto de verdad escucharlos. Excelente. Muy especialmente a Robert Silva, que, como decíamos al principio, en medio de todos estos desafíos y complejidades, se hizo un espacio para venir a hablar como director nacional de la escuela del sistema público de educación y de todo el sistema educativo nacional,
pero también sin perder esa condición de docente que siempre ha tenido y que sigue manteniendo. Lo hemos visto en algunas ferias anteriores participando como docente. Cierto. Y de nuestra parte estamos cerrando esta octava edición de la Feria de Buenas Prácticas, que como siempre nos gusta decirlo, es una fiesta de nuestra profesión, y creemos que aún en estas circunstancias adversas hemos visto los tesoros de lo que habla Melina Furman en estas prácticas que nos han dejado. Como dice Blegmar, y lo decíamos ayer, de pronto no estábamos preparados, pero hubo miles dispuestos a enfrentarlo, esta situación, y gracias a eso creo que la escuela ha seguido viviendo con puertas cerradas, ahora con puertas abiertas en el Uruguay, y creemos que seguimos empujando para seguir avanzando en esa presencialidad, y ojalá la 9ª edición de la feria la podamos hacer de manera presencial. Como siempre. Así que muchas gracias, y a todos ustedes les decimos, sigan participando de nuestra página web, donde están las prácticas seleccionadas, y quiero agradecer en este cierre también internamente a todo el equipo técnico de jóvenes, algunos exalumnos del colegio que nos han enseñado, particularmente a Carmen Dinardo, que ha sido dentro del colegio la gran artífice de esta feria, y al tribunal que permitió seleccionar las prácticas. Así que, y a todos ustedes que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias. Amigos, una sola familia, movidos por la fe y la alegría. Lo que hemos querido, lo que hemos vivido, son tantos recuerdos que hoy tienen sentido. Juntos de la mano iremos contigo, con el Santa Elena en el corazón.